a llevar Sí. Wow. la reunión, ¿verdad? Empezamos a grabar de una vez. Ya. Bueno, oremos entonces. Te damos gracias, Señor, esta noche por tu bendición, por el tiempo que podemos tener como familia, Señor, que a pesar de estar distantes, Señor, unos de otros, estamos en un cuerpo contigo y estamos agradecidos del amor que has puesto y de la edificación que recibimos siempre, mi Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestro corazón, nuestra mente, y que pongas y uses a Brandon, Señor, para que nos edifique hoy, para que podamos aprender más de ti y podamos servirte y honrarte como tú te mereces, mi Señor. Te agradecemos por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el tiempo es tuyo, mi amado Brandon. ¿Por qué no lo vemos nosotros? Ahí está. Buenas noches. Gracias. Si me permiten un momento que tengo un fondo. Muchas gracias. Tenía un fondo aquí especial. Mi amorcito lindo. Gracias. Tenía un poquito de problemas conectándome al inicio, pero agradezco la paciencia. Pues para mí es una bendición, un privilegio poder continuar con el tema del cual el viernes pasado se dio un inicio. Y ese inicio era a través de un libro que ha sido de bendición para muchos hermanos, pero es necesario recordar de la importancia de lo que es el liderazgo en la iglesia y las decisiones. Mi papá tuvo la oportunidad de dar una especie de introducción o presentación y la introducción básicamente es que él vio que había una necesidad como algo personal, las decisiones que él tuvo que tomar para mejorar la relación en el liderazgo de la iglesia, cuando en ese tiempo estaba con un grupo de hermanos. Y él aclaró después, eso se lo vio como algo personal, pero no quita de que eso es algo que ya se ha vuelto necesario para todos los hermanos, para el cuerpo de Cristo. Y tengo el privilegio de comenzar con el primer tema, que sería la decisión número 1, que nosotros conocemos como reconozco que no soy independiente. Es bueno recordar que las fases del ser humano sabemos que comienza con la dependencia, cuando tenemos necesidad de depender de alguien. Después la independencia, cuando ya nos valemos por nosotros mismos. Pero el ser humano, como Dios lo creó, tiene que ser parte de algo más grande. No se puede valer por sí mismo, necesita de esa unión con otros. En este caso, si estamos hablando en un ámbito secular, podemos decir cultural, social, o aún en ámbito de trabajo o laboral. Y eso es que necesita desarrollar la interdependencia. Más adelante voy a tocar la escritura que nos apoya a ese concepto. Sabemos que Jesús usó ejemplos muy claros que el hombre podía entender, cosas muy básicas y sencillas. Yo quiero aprovechar a tocar un ejemplo de algo que es un poquito más moderno, que va a tocar ese punto que lo vamos a poder ver claramente y entender. Lastimosamente no puedo usar medios y sonido, pero puedo usar imágenes. En ese caso, quiero que miren esa imagen y me dicen qué es lo que contienen. A ver si se aclara la imagen, si no, vamos a ver. A eso sí no pensé si se iba a ver o no. Voy a tratar de mejorarlo. Es que es por el fondo que tengo atrás. Bueno, hagamos algo. Les voy a tener que contar por partes. Ahorita me di cuenta que no se está enfocando bien esto. Aunque no se va a lograr ver bien, el concepto es una orquesta musical. Por lo tanto, pensemos cómo se forma una orquesta musical, qué componentes requiere, qué podemos considerar que es importante en esto. Hay diferentes grupos, diferentes participantes. Están los que tocan en el área de vientos, están los que tocan en el área de cuerdas, en el área de percusión
Aún ahí hay diferencias, flauta transversal, trompetas, trombones, cuerdas, violines, violonchelo, es una cantidad grande. Percusión puede ser bombo, tambores o platos y címbalos. Y es interesante porque cada quien tiene que ser especializado en su área. Ahí se mira la independencia. Ya son especialistas, ya conocen su punto, cómo desarrollarlo, su vocación musical o el instrumento musical ya lo pueden tocar. Pero ¿qué pasa en una orquesta musical? Cada quien tiene que tocar de acuerdo a una composición musical. O sea que cada quien tiene una pieza que debe desarrollar en su momento. Los que tocan violines pueden estar tocando suavemente en un momentito. Puede ser que les toca una composición más larga. Puede ser que los que van a tocar los tambores solo tienen una participación de segundos. Es interesante, pero estamos hablando de una obra musical, una obra maestra, pero cada quien tiene su parte que debe desarrollar. Lo importante es hacerlo en su debido momento y hacerlo correctamente. Por lo tanto, está bueno que tocamos el concepto claro de que es necesario reconocer que no podemos ser independientes cuando ya tomamos una decisión de entregar nuestra vida al Señor. Que queda claro que el libro que se desarrolló era para un reconocimiento de liderazgo, pero eso no exime que toda persona que entregó su vida a Cristo, que nació de nuevo, que inició una vida nueva, ya reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, ya forma parte del cuerpo de Cristo. La escritura base obviamente tiene que ver con reconocer que somos partes de un cuerpo y que Cristo es la cabeza. De ahí el ejemplo claro de la obra musical. Todos queremos demostrar que somos capaces. Puede ser que llegamos al punto de decir que estamos acostumbrados a ser independientes, de demostrar lo que podemos hacer de una manera singular. El caso del que toca los platos o los címbalos. En algunas piezas musicales, eso de los platos al final, que es el gran penguén que se dan, casi que se da hasta el final. ¿Qué si el músico dice, no, pero eso es una pieza muy importante, yo lo puedo desarrollar muy bien, y decide, mejor voy a comenzar a penguén y penguén y penguén en toda la presentación musical, cuando no le toca, desentona, y ya no se aprecia esa obra musical. Y tristemente es lo que pasa, queremos demostrar que somos capaces o que logramos comprender algo, pero si no lo estamos haciendo en armonía o en sintonía y sujetándonos al Señor, entonces no estamos siguiendo lo que es el plan maestro, el plan general. La escritura que usamos, bueno, es bueno mencionar que a veces no nos damos cuenta porque somos independientes, que no nos damos cuenta cómo afectamos la vida de otras personas o viceversa, cómo ellos nos afectan. Y a veces no nos damos cuenta que debemos aceptar esa realidad, que nos enfocamos mucho en lo que nosotros podemos hacer y perdamos de vista cómo afectamos el cuerpo de Cristo. Y ahí la escritura básica es 1 Corintios 12, del versículo 12 al 27, que habla sobre los dones espirituales. Solamente quiero leer el primero y el último. Yo sé que vamos a entender el contexto. El versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La escritura se desarrolla de que cada uno somos un miembro, una parte del cuerpo en particular que debemos desarrollarnos según el llamado. Y el último versículo 27 dice así, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Repito de nuevo, queremos enfocarnos en la importancia de cómo desarrollarnos como el cuerpo de Cristo, como hermanos, como hijos de Dios. Y por lo tanto, sí es necesario hacer énfasis
En el liderazgo de la iglesia propiamente, los líderes de la iglesia a quienes nosotros nos abocamos o los que estamos incluidos en ese departamento de liderazgo, una cosa que no se puede hacer es que un líder no puede planificar según sus gustos o circunstancias propias. Como el ejemplo del músico que quiere tocar fuera de tiempo. No podemos tomar decisiones que nosotros vemos como que si son las correctas que debemos realizar sin tener esa armonía y respetar ese consejo de la iglesia. Espero que no vaya muy rápido. Voy a tratar de tocar algunos puntos básicos, pero estoy pendiente si alguien quiere decir algo y me van diciendo. Bueno, si querés, por Bravo, favor, Edmer. solo quería intervenir porque me parece sumamente interesante lo que decís. Porque fíjate que tiene 2 puntos bien bonitos, bien importantes. Y es que, como mencionás vos, hay muchos instrumentos. Cuando uno está estudiando la parte que le toca en una orquesta, le dan una partitura, pero solo está la parte que a uno le toca. En todos los demás hay silencios. Entonces uno va viendo más o menos calculando cómo van. Y cuando tocas, bueno, tocas solo la parte que te toca. Te dice si va suave, si va fuerte, todas esas cosas. Pero lo interesante de ese punto es que cuando tocas solo, a veces no tiene sentido, sobre todo si te toca tocar una tercera o una cuarta voz. Entonces, no suena lo bonito. Regularmente, el instrumento principal es el que suena acorde a la canción. Pero cuando son segundas, terceras, cuartas, quintas voces, no suena bonito. Entonces, a uno no le encuentra mucho sentido. Lo bonito es cuando ya se juntan todos y miras que tu parte enriquece a toda la orquesta, que si tu parte no estuviera, la armonía que quiso hacer el compositor no suena lo agradable. Entonces, lo que uno menosprecia, que dice, no, qué fea la parte que a mí me toca, cuando está en conjunto suena precioso. Entonces, muchas veces, y yo me imagino que ahorita que lo mencionabas, se me venía a mí muchas veces la parte que en el reino te toca jugar, pareciera o no ser importante o no ser atractiva o no, qué sé yo. Pero ya cuando se juntan todos los elementos del reino y cada quien aporta sus dones, ya se enriquece. A mí, una cosa que no se me olvida, que Carlos menciona bastante, es el hecho de que el llamado más bonito que una persona tiene es a ser siervo. Yo estoy totalmente de acuerdo porque realmente el siervo es el que recibe todas las direcciones de lo que tiene que hacer y aunque parezca no ser muy honroso, al final de cuentas, cuando entra a escena, regularmente puede ser la sierva de Naamán, que a pesar de ser una sierva y todo eso, cuando le tocó entrar a escena a jugar, fue de bendición y transformó la vida de él. Entonces, bonito, digo, tomando tus palabras, siempre saber uno que el papel que jugamos, aunque parezca insignificante o parezca no ser muy importante o no muy armonioso, es necesario. Es necesario y que tengamos en mente que el papel que juguemos, como decís bien vos, lo sepamos hacer bien hecho. Porque si nos salimos de la parte que nos toca, la cosa no va a salir bien. Muy bonito, me gusta tu ejemplo. Muchas gracias, Elmer. Obviamente es claro el ejemplo de la Biblia, reforzando lo que acaba de decir Elmer, habla sobre las partes del cuerpo humano, como por ejemplo que si decimos que la nariz, no sabemos que es como que si uno cree que no es una de las partes más honrosas del cuerpo y de repente es el que da más honra. Y no sabemos, Dios utiliza todo en su momento, su tiempo, y nosotros solo debemos cumplir con esa parte, ahí sujetarnos. Y entonces, ya enfocándonos propiamente en lo que es el liderazgo, es aceptar el diseño de Dios de pluralidad de liderazgo, que es una necesidad para trabajar en equipo. Y ahí es donde ya nos enfocamos en reconocer que Dios establece un liderazgo, ahí sí que el consejo a través de un liderazgo que Dios ha diseñado, que es lo que nos va a ayudar alcanzar las metas. No solo es que
yo me pongo delante del Señor y me inspiro, recibo una visión y a través de esa visión voy a operar, que Dios nos ha enseñado que obviamente es a través de su palabra y a través de la palabra dada por los hermanos que están en liderazgo. Entonces la prioridad debe ser establecer el reino de Dios, o eso lo miramos como el ejemplo global, o es como decir, eso es lo que estamos buscando en conjunto todos los miembros de la iglesia. Sé que a veces todavía a algunos les cuesta ver cómo es exactamente lo hacemos y tratamos de decir, ahorita el enfoque es conocer que el reino de Dios es establecer su justicia aquí en la tierra, o sea que nosotros actuar justamente. Entonces ya con eso ya nos enfocamos que tenemos que seguir un patrón, un parámetro para poder llegar a alcanzar eso. Y luego caminar en consejo, que no es que porque yo recibí esa inspiración ya me voy con eso y entonces ya hice mi iglesia y ya me hice famoso. No se trata de hacer eso. Y tener la misma meta y debemos sujetarnos en un acuerdo común. Y eso es lo que estamos buscando en este concepto de reconocer que no somos independientes cuando ya se trata de ser parte del cuerpo de Cristo. Lo que puede suceder entonces es que queremos alcanzar una meta que es una meta correcta, que es una meta santa, por decirlo así, que Dios nos ha llamado, que queremos llegar a alcanzar una visión que sería ya como hijos de Dios tratar de establecer el reino de Dios. Pero a veces nos vamos a tropezar con esas situaciones de las cuales no tenemos toda la respuesta o tenemos que dar nuevos pasos. Y lo importante es esto, cuando caminamos en consejo y cuando caminamos en un común acuerdo, lo que debemos hacer es, al seguir esos pasos, vamos a aprender a valorar más el fruto a lo que estamos alcanzando que lo que produce el proceso de morir a uno mismo por estar dispuesto a pagar ese precio. Por ahí nos va a doler hacer algunas cosas que quizá nosotros teníamos una idea de cómo hacerlo correctamente y en consejo nos dicen hay que tomar otros pasos y uno tiene que morir a uno mismo. Pero ¿qué es más importante? Que uno demuestra que es capaz y que tiene la razón o cumplir ese llamado y gozar de ese fruto de la cual Dios nos está llevando. En áreas de servicio, no tengo que profundizar mucho en esto. Vamos a tener hermanos en diferentes áreas de servicio que tienen la idea correcta de lo que se debe hacer para poder, podemos decir en el evangelismo, alcanzar almas o en el equipamiento con los hermanos, ¿qué deberíamos hacer? Puede ser que van a salir temas de fechas, de proyectos, de ideas y de muchas cosas. Y en nuestra mente puede ser, ese debería ser el mejor concepto. Vamos adelante, pero algo sucede, lo ponemos en consejo, lo ponemos en un grupo de liderazgo y se propone otras cosas. Pero nos ponemos de acuerdo y miramos el consenso, cuál es la mejor decisión que debemos tomar. Dios nos guía a otra cosa, no era lo que yo quería, pero ahí vamos. Voy a morir a lo que yo creí que deberíamos hacer. Y se da un fruto de acuerdo a lo que Dios está planificando. Mejor dicho, lo que Dios quería que se diera. Y eso es una cosa que va a pasar. No vamos a salir con la nuestra en muchas ocasiones. Y Dios nos está llamando a esa humildad y a esa sujeción a buscar un consejo a un grupo de liderazgo que Dios ha establecido. Por lo tanto, eso nos lleva a recordar, como dice en el libro de mi papá, eso nos lleva a recordar un proceso de sembrar y cosechar. Y que sembrar un fruto bueno y cosechar lo que es lo que Dios espera. De ahí debemos reconocer que debemos reproducir una actitud interna, una actitud correcta con la que hacemos las cosas, no actitudes superficiales.
Eso lo podemos ver fácilmente en los empleos en donde la empresa, su meta y su visión es esta, y de repente a nosotros no nos parece, pero ahí estamos y estamos realizando el trabajo, no de buena gana, pero ahí vamos. Y cuando se da esos conflictos y se trata de hacer cambios, ahí se mira más, se evidencia lo que realmente sentimos y no estamos de acuerdo y no funciona. Tristemente también lo vemos en iglesias que se proponen algunos proyectos especiales de los cuales uno está de acuerdo y otros no están de acuerdo y hay choque. Pero mi opinión, yo siento que tiene que ver mucho con que falta de buscar a Dios, falta de esa relación personal con Dios para poder caminar y ponernos en común acuerdo con los hermanos. Para eso debemos renovar nuestro entendimiento, ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. Eso obviamente lo hemos leído en la Biblia. Por lo tanto, caminando en consejo, no de forma independiente, se cosechará el fruto que ofrece el consejo. No quiero sonar muy redundante con la palabra consejo. Por eso quiero las dos escrituras que están ejemplificados en el libro, nos aclara un poco más que estamos hablando de un consejo de acuerdo a la voluntad de Dios. Proverbios 8:14 dice, o bueno, que dice que con la sabiduría está el consejo y el buen juicio. Y Proverbios 12:15 dice, el que obedece el consejo es sabio. Ahí lo podemos ver en la Biblia. Vemos muchos ejemplos de reyes que tuvieron que tomar decisiones muy importantes en su gobierno, su reinado, y los que que buscaron el consejo y buscaban el consejo del hombre que sabe directamente con Dios, un profeta o una persona, y los guiaban a tomar la decisión correcta para su caminar. Y obviamente está el ejemplo de los que no buscaron consejo y Dios los reprendió en su debido momento. Así que ese principio de sembrar y cosechar se puede resumir de esa manera. Si yo obedezco el consejo que Dios nos está guiando, yo soy sabio. Al ser sabio, tendré buen juicio para aconsejar a otros. Eso nos ejemplifica lo que es reproducirnos. Ahí es donde digo, no nos exime cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, de tomarlo como nuestro Señor y Salvador. No solo nos salvó, ya estamos libres y de morir del fuego eterno, sino de sujetarnos a un Señor y hacer su voluntad. Y ahí, si hacemos las cosas como nos está guiando la palabra de Dios y buscamos el buen consejo, ahí viene la sabiduría y ahí Dios nos pone a nosotros para poder reproducirnos y poder afectar otras vidas. Y ya no solo se trata de que solo hay ciertas personas que pueden hacer eso, sino que somos todos los que tomamos la decisión de seguir a Cristo y somos hijos de Dios. ¿Cómo vamos ahí? Voy a seguir adelante entonces. Aquí hay otro punto. El trabajar en equipo siempre habrán varios pensamientos, puntos de vista o perspectivas. No hay que poner muchos ejemplos, es bastante claro, lo vemos en cualquier lugar cualquier lugar de trabajo en donde hay varias personas que tienen que opinar para desarrollar algún proyecto. Lo podemos ver claramente aún en la propia institución eclesiástico, en instituciones de educación. Siempre va a haber eso de que vamos a tener quizá divergencia. Van a haber algunos que piensan de esa manera, otros que piensan de otra manera. Y para dar una respuesta a esto, está Proverbios capítulo 20, versículo 18, que la primera parte dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Lo que estamos viendo ahí es, si todos tenemos una meta clara, que nuestra meta es establecer el reino de Dios, si tenemos una meta, ¿qué significa eso? Que seamos justos,
que sea la justicia de Dios que gobierna en la tierra, que nosotros somos los instrumentos, siervos de Dios que estamos llevando a cabo eso y queramos que eso sea la que obviamente llena toda la tierra. Debemos confiar que nuestros pensamientos serán ordenados para que produzcan el mejor fruto posible. Por ende, el reconocer que no somos independientes es reconocer, buscar consejo, buscar la sabiduría de Dios a través de su palabra y por las personas que nos debemos empapar con la palabra de Dios. Por ende, dar un consejo sabio, ordenar nuestros pensamientos y permitir que el Espíritu nos guíe a llegar a ese común acuerdo o esa decisión final con la cual debemos tomar para llegar a esa meta. ¿Cómo vamos ahí? Muy bien. Todavía no he terminado. Un punto más. Pero si alguien quiere hablar, me avisa. Creo que veo ahí don Víctor Hugo. No sé si quieres decir algo. Solo que todavía estás en... Sí. Ahí estás. Te quería preguntar si puedes exponer si uno no es o se quiere comportar como independiente, ¿qué consecuencias? ¿Qué es lo que puede ocurrir al no tomar consejo, al ser uno el traidito de la película, el llanero solitario? ¿Qué puede ocurrir? ¿Me entiendes? Básicamente, ¿qué consecuencias pueden pasarle al no tomar consejo o hacer su propio consejo? Pues mi perspectiva, de ahí si alguien quiere ampliar, lo agradecería mucho, pero mi perspectiva lo veo así. Es el ejemplo de la persona que sinceramente busca a Dios. Puede ser una persona que tiene el corazón o el deseo de hacer las cosas correctamente y que sabe que debe llenarse la palabra de Dios y que, pero si no está empapado de la palabra de Dios, no se va a dar cuenta de las escrituras que le están guiando a que eso es uno de los pasos que son sabios que se deberían dar. Sería como la persona que dice, siento del Señor que debo realizar esto, debo lo está sinceramente haciendo algo para la gloria de Dios. Si estamos hablando de algo que él lo ve como algo espiritual, puede ser que Dios le dé respuesta a su petición o su deseo, pero no veo la congruencia con cómo estaría actuando dentro del cuerpo de Cristo como una parte funcional del cuerpo de Cristo. Es como cuando el ojo tiene visión y decide seguir su propia visión, si no está sujeto a un cuerpo, puede ser que se desvíe esa visión. Ya sería como un tuerto, quizá. El ejemplo de la visión, quiero decir. Siento que sí es muy importante de que ahorita te doy la palabra, Capi. Siento que es muy importante de que sea parte de un ministerio, de una hermandad, de una congregación, para entender que tiene que seguir el cuerpo de Cristo. ¿Querías decir algo, Capi? Carlitos. Ok. Sí, es que la pregunta la entendí de Víctor Hugo. ¿Qué pasa con alguien que no busca el consejo? Y aunque es cierto lo que tú dices, estás usando el concepto de que Dios concede los deseos de nuestro corazón aun cuando son para nuestro mal. Y definitivamente el que no busca el consejo va a recibir la respuesta, pero dice claramente en Proverbios, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Una persona que no quiere trabajar en consejo va a desviarse porque está establecido por Dios que a nadie le va a ir bien solo, porque si no, va en contra del concepto de que somos un cuerpo. De ahí que si es el mismo Dios el que tiene que frustrar los pensamientos de alguien que no se somete al consejo, lo va a hacer. Y la prueba de ello la tenemos en tantos
personas que comenzaron un ministerio porque vieron una verdad de la palabra, vieron los dones de sanidad y empezaron a orar por enfermos y todo, y luego se convierte en un ministerio independiente y casi todos terminan mal. ¿Por qué? Porque los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Es como el miembro de un cuerpo. Cuando por alguna razón, por ejemplo, he visto personas que pierden el control de su mano y de repente la levantan, ¿verdad? No hay ningún control del cuerpo sobre esa parte no hay ningún control del cerebro sobre esa parte del cuerpo. Entonces simplemente desentona en el lenguaje que vos pusiste de la orquesta. Ok, amén, gracias. Ya Hermano, casi, sí, dime, Víctor Hugo. sí, la idea de la pregunta es porque cuando se es independiente, lo voy a enfocar empresarialmente. Cuando un gerente o un capitán de un barco toma por sí solo la decisión de hacer el todo o su propio concepto o idea, pues al no tener variedad, no tener lo que has venido hablando del consejo, seguramente va a fallar, va a errar en el programa, en el proyecto que tenga. Y lo que te quiero llevar es a las consecuencias que puede llevar eso. Ya Charlie lo dice, Dios va a confundir los pensamientos. En la parte empresarial va a tener fracaso, su empresa va a fracasar. El capitán, si no se deja, lleva en un equipo de trabajo, va a chocar con un témpano de hielo y se va a hundir y va a ser un Titanic. ¿Me entiendes? Las consecuencias son cuando se trabaja solo, pues que se aguante, después va a tener que morder la lengua, pero así es cuando se es independiente, únicamente. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, hermanos. Porque quiero tocar los puntos finales que están en ese primer concepto del libro. Debo decir esto y después doy la palabra, creo que lo están pidiendo. Solo voy a decir, quizá eso también va a apoyar antes de que surge la siguiente pregunta. A reconocer que Jesús es la cabeza de la iglesia y al dejar de buscar nuestros propios derechos y enfocarnos en nuestras responsabilidades, dejamos que el liderazgo exprese verdaderamente lo que es la voluntad de Dios. Veo la mano de la iglesia Rivas. ¿Alguien quería comentar o preguntar algo? Con el tema con la pregunta de Víctor Hugo, pensaba en el Salmo 133 y en el pasaje donde habla de las preeminencias del amor, tomando como base el amor, donde claramente el Señor dice que si no hay amor, todo lo que pueda hacer es solo bulla, solo sonido. Y el Salmo 133 habla de que debemos de armonizar como cuerpo. Y dice que es delicioso, es hermoso, es agradable, en este caso al Señor, que los hermanos habiten juntos en armonía. Amén. Y por lo que entendí por la pregunta de Víctor Hugo, por las consecuencias que pueden venir, al finalizar del capítulo ese 133 dice, porque ahí donde hay armonía, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces creo que uno podría perderse las bendiciones del Señor y la vida eterna también por querer hacer las cosas solos, por querer trabajar solo. No es así el diseño del Señor. Es lo que considero. Amén. No sé si alguien iba a comentar algo.
Muy bien, sigamos entonces. Gracias, gracias, Ronnie. Quizá, y apoyando un poco más con eso, y lo que dice el libro que mi papá escribió, es precisamente eso, es que debemos reconocer que somos, ahí sí que somos la propiedad de Dios. Somos, ahí sí que nos debemos someter a su voluntad si queremos alcanzar esa armonía. Y Jesús nos ordena hacer las cosas de acuerdo, contrario a lo que el hombre nos enseña, ¿verdad? Jesús nos enseña a amar al que te hacen mal, bendecir los que te maldicen. Y son las cosas contrarias al pensamiento del ser humano, pero eso es lo que es donde debemos renovar nuestro entendimiento y debemos someternos al Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo nos renueve. Y como en conclusión, la escritura de Romanos 12:1, si alguien bueno, yo creo que lo tengo aquí. Voy a ver si lo tengo acá. No lo tengo, pero Romanos 12:1 estoy seguro que se recordarán que es la escritura que menciona que eso es nuestro culto racional. Si alguien lo tuviera, Si le querés, podríamos yo lo usar tengo un acá. segundito. Por favor, lo podrías leer. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Ahí nos está pidiendo presentar nuestros cuerpos santos, que es nuestro culto racional. Y el libro que mi papá puso nos habla de que la palabra de culto, bueno, la palabra racional en todo caso, viene de una palabra griego que es lógicos, se escribe con K, como lógicos, que obviamente es donde sale la palabra lógica, o lógicamente, o lógico. Y que debemos enfocarnos en un concepto, que negarnos a nosotros mismos es lo más lógico que podemos hacer como servicio espiritual a Dios. Ya cuando nosotros como hijos de Dios ya debemos tener otra clase de pensamiento, la cual es sujetarnos a la voluntad de Dios o que Él nos pide hacer. Y lo más lógico es cumplir eso para poder, por ende, disfrutar de ese fruto que Dios desea que se dé de manera general. Así que en ese caso, como concluye el libro, dice, por lo tanto, la decisión de no ser independiente es parte de ese culto racional. Hermanos, básicamente eso es el concepto del primer punto, que es reconocer que uno no es independiente, que es parte del cuerpo de Cristo y que debemos trabajar juntos para establecer el reino de Dios. Eso sería la conclusión. No sé si alguien quiere comentar algo más. Fíjate que sí, me llamó la atención la última, como vi que dividiste en dos secciones el equipamiento. Me llama la atención porque en la segunda escribí yo, hablaste de la individualidad como persona, pero digo yo, la individualidad debe fortalecerse para servir, o sea, yo debo concentrarme en los dones que Dios me dio, trabajarlos, explotarlos para maximizarlos. Eso es bueno. Pero después, cuando formo, decir vos, parte de un equipo, cuando ya estoy interdependiente, cuando yo dependo de otros y otros dependen de mí, ya mi individualidad está sujeta ya no a lo que yo quiero hacer, sino a lo que se requiere en el equipo que haga para que se logre el objetivo. Vos dijiste con mucha claridad que el objetivo final es establecer el reino de Dios, en lo cual estamos de acuerdo. Pero mi don, ¿de qué forma va a funcionar? Y lógicamente debo trabajar yo con mi parte para hacer y sacar el mayor provecho, pero será a través del consejo que vamos a saber de qué forma los dones van a utilizarse. Habrá un momento en que yo esté con el privilegio de trabajar y en otro en el que yo esté con el privilegio de apoyar.
de hacer que los dones de los demás hermanos también salgan adelante. ¿Verdad? Que me imagino que es lo que estamos haciendo ahora como congregación, haciendo que los dones de todos fluyan para que todos lleguemos a una estatura en que podamos hacer un trabajo de equipo como Dios espera. Te agradezco mucho, muy bonito concepto. Amén. Yo tengo una duda con eso que acaba de decir Edmer. Yo entiendo que, o sea, individual es diferente de independiente. Yo creo que no sé si eso es lo que querías decir, Edmer, no ser, o sea, mi independencia se termina cuando estoy trabajando en equipo, pero mi individualidad nunca se debería perder. Eso es lo que entendería yo, pero no sé si me perdí o usaste la palabra cambiada No, o qué pasó ahí. Exacto, tu razonamiento es justo y exacto. Porque el problema cuando la persona es independiente y no acepta ideas que no sean de él, es un problema, porque Carlitos lo decía, totalmente estoy de acuerdo, que los pensamientos se frustran donde no hay consejo, porque el único soberano e independiente es Dios. De ahí en adelante todos caminan bajo autoridad. Él es el único que no le rinde cuentas a nadie. Lógicamente a Dios no le parece que alguien actúe y quiera suplantar el puesto que solo a él le compete. Pero en lo que es la individualidad, es que cada persona como ente, podríamos decir independiente, valga la redundancia, explote de la mejor manera sus dones. Porque una vez que alcanza una estatura buena en lo que puede y sabe hacer, es más útil en equipo. Pero ahí es en donde después ya en consejo se determina qué es lo que le toca hacer. Y lógicamente, en el caso de los músicos, cuando uno trabaja con músicos, uno espera que cada músico sea excelente, tenga excelencia en lo que hace. Y por eso imagínense ustedes que muchas veces cuando empiezan las orquestas, le ponen a uno la partitura y le dicen, lea y ejecute a primera vista. Si no sos capaz de entrarle a primera vista, muchas veces, por ejemplo, en orquesta sinfónica, te tocan las golondrinas, porque se necesita que la persona tenga un nivel óptimo de ejecución. Pero ya cuando está en el conjunto, hay momentos que toca, hay momentos que no toca, hay momentos que toca fuerte y hay momentos que toca bajo. Porque la idea es que las armonías lleguen de una forma a como el escritor las hizo. En el caso nuestro tenemos un gran director, Jesús, y él sabe cuándo me toca hablar, cuándo me toca callar, cuándo me toca apoyar y cuándo me toca recibir. ¿Verdad? La individualidad y la multitud de consejos ahí se complementan, pero ambas son útiles. Muy bonita pregunta, mano, gracias. Muy bien, sí. Gracias por la aclaración. Bien. Sí, Claudia, ¿querías decir algo? Sí, es que estaba pensando de que cuando empezaste a platicar de esto, de independiente, de que no soy independiente, entiendo bien, solo se me vino a la mente algo, si ya no voy a ser independiente, entonces voy a ser dependiente, ¿o no? No, por eso surge la tercera palabra que es interdependiente. O sea, se va a trabajar en común acuerdo. Yo voy a seguir conociendo, hacer mi parte musical, pues, tocar el instrumento como debo, pero voy a hacer en conjunto con los otros en el momento adecuado para que todos alcancemos una misma meta. No sé si habría algo más. También, gracias. Ok. Si no hubiera nadie más, te devuelvo el micrófono de regreso, Edmer. Solo para Muy completar amable. lo decía Claudita. Ok. Somos, inclusive, como decía Edmer, en ciertas partes comenzamos, si es una orquesta, vamos a ser dependientes en un momento, porque vamos a estar aprendiendo
cómo funciona nuestro instrumento y cómo seguir una partitura. ¿Verdad? Luego, ya logramos el control de nuestro instrumento. Entonces somos independientes, porque puedo tocarle, ¿cómo se llama? Las mañanitas a mi esposa cuando es su cumpleaños, por ejemplo. Pero también voy a aprender a ser interdependiente para actuar en medio de la orquesta, como estaba diciendo Ronnie, en el Salmo 133, con armonía. Así es. Erwin, Señor. aplicándolo un poquito tal vez en el matrimonio, pienso yo que los dos, tanto hombre y mujer, cuando llegan al matrimonio son independientes. Y luego, uno de los dos, en este caso, la cabeza del hombre, la mujer, reconociendo que el hombre es la cabeza del hogar, pasa a ser dependiente. Pero cuando empiezan a caminar y ponerse de acuerdo, ya son interdependientes. No sé si por ahí andaba tu pregunta, Claudia. Somos en determinado momento, en determinado tiempo de la vida, independientes. Pero después pasamos a ser dependientes en alguna situación de la misma vida, pero al final pasamos a ser interdependientes con nuestros compañeros en equipo, en matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en el gobierno, en fin, en todos ámbitos pasamos a ser interdependientes, pienso yo. Okay. Sí, porque también hay otra palabra que es codependiente. Entonces, a veces esos términos a veces te confunden, pero ya entendí. Gracias. Pues no sé si hay más preguntas, mis amados hermanos. Pareciera que quedó muy claro todo porque usaron bastantes ejemplos y qué bueno porque de eso se trata, que sigamos edificándonos. Así que si no hay más preguntas, si gustan oramos, no sé si hay necesidad de oración, hermanos. Si hay necesidad de oración podemos pedir, si no, es bueno que siempre nos tengamos en oración, que tomemos unos minutos cada día para orar unos por otros, para que podamos seguir creciendo y que nuestra relación siga siendo así de estrecha y podamos seguirnos ministrando si sigamos creciendo. Sí. ¿Verdad? Entonces, Sí, si me acompañan, vamos a orar. Elmer. Elmer. Sí, Erwin. De una manera especial, dice, ¿verdad? Precisamente hablando del cuerpo y trabajo en equipo, que cuando un miembro se duele, todos nos dolemos, ¿verdad? Y un miembro muy especial de nuestro equipo, de nuestra congregación, pues está pasando una situación difícil, ¿verdad? Con los diagnósticos que se han manifestado y todo. Y estamos poniéndolo en las manos de Dios, pero es bueno que en conjunto todos nos pongamos delante de Dios, porque es uno de nuestros miembros que se duele y todos nos dolemos. Me refiero a Darío Ramírez, aquel está ahorita pasando una situación que los síntomas y los resultados médicos dicen una cosa mala, desde luego, y estamos en paz. Platicábamos con él anoche y él está escuchando ahorita y él está en paz, pero yo sé que él no va a, él precisamente porque está en paz descansa, pero yo creo que manifestemos nuestra parte de interdependientes y de ser miembros del cuerpo y nos unamos en oración específicamente también por ese caso de él. Claro que sí, cómo no. Señor, te damos gracias esta noche por tu amor, Señor, por tu bendición, por el tiempo que nos regalas, por el amor que has puesto en nosotros, Señor, y porque sabemos que a pesar de nuestros errores, Señor, tú nos escuchas, eres un Dios amoroso, sabes que te amamos y que queremos servirte de todo corazón. Yo quiero aprovechar, Señor, que estoy con mis amados hermanos, Señor, para interceder por Darío. Tú conoces la situación, sabes cómo están las cosas, Señor, cómo está su cuerpo, cómo está su organismo, y quiero pedirte, mi Dios, que tú intervengas,
que tu mano lo toque, Señor, que pongas primero paz en su corazón y en el de su familia. Y con esa paz, Señor, tú toques su cuerpo, Señor, que tú lo sanes. Que permitas que pueda seguir trabajando con nosotros, Señor, que tú sabes que miembros, Señor, para tu gloria hay muy pocos. Y que Él es uno de los miembros amados, Señor, que están sirviéndote, que quieren seguir estableciendo tu reino, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido que tú lo toques, que tú guardes su vida, Señor, guardes su salud y que le permitas muchos años más con nosotros. Te lo pedimos todos, Señor, en armonía, Señor, como hijos tuyos, como partes de tu cuerpo. Y también, Señor, te entregamos el tiempo, te pedimos que nos guardes, Señor, que nos bendiga, nos guíes y que podamos seguir trabajando, Señor, y estableciendo y dando tu palabra, Señor, para que tu gloria, Señor, sea manifiesta en cada uno de nosotros. Te agradecemos por tu amor y por tu misericordia, Señor, y te despedimos en la noche, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estamos despedidos, hermanos. Que descansen, que tengan bonito tiempo. Dichosos que pueden compartir. Algún día vamos a poder vernos y Amén. tomar un cafecito juntos. ¿Qué para la grabación? Ah, sí, la voy a detener yo. Gracias, dice. Darío dice